Muy bien, regreso con ustedes. Em, Ahora voy a referirme al tema de la virtud. En el video inmediatamente anterior les mencioné el tema de la felicidad, tema difícil en filosofía. Hoy lo encontramos más en la literatura de autoayuda, posiblemente en la psicología. Em, en filosofía estuvo bastante presente últimamente. Digamos, es un tema marginal, no ausente completamente, pero es marginal, es decir, muy poca gente lo toma en cuenta o lo trabaja. El tema de la felicidad en Aristóteles reside en que está asociado con un bien, con conseguir un bien. Las acciones son incompletas hasta que alcanzan ese bien. No hay acción humana que no tienda hacia algún bien. A partir de ahí, él se hace la pregunta de eh, ¿cuál sería el bien propio de una forma de vida según la razón? Luego de examinar varios bienes, se da cuenta que el bien mayor posible es aquel que consiste en actuar correctamente. ¿Ok? Vean que él no es un pensador cristiano, por lo tanto no remite nada fuera de sí mismo, sino que la felicidad solamente se alcanza cuando el acto que se pone, el acto moral que se pone, efectivamente es el mejor. De ahí, por supuesto, viene el asunto de cuál es aquel acto que es efectivamente el mejor, el acto virtuoso, el acto virtuoso. Eh, en Aristóteles hay una clara confianza de que es posible hacer el bien a través de las acciones y lo único que es necesario cuidar es efectivamente dar con lo que es lo mejor, lo más conveniente a hacer. Vean que él cuando trabaja la virtud distingue entre dos polos. Por un lado está eh, la virtud por defecto, es decir, insuficiente virtud, y la virtud por exceso, es decir, cuando sobreabunda la virtud. Ambos extremos, que no son equidistantes, son degradaciones, son desvirtuaciones, no sé si esa es la palabra correcta, de la virtud. Lo propio de la gente moral es entonces lograr ese término medio entre el defecto y el exceso, de tal manera que pueda ser virtuoso. Es interesante porque las virtudes que él plantea, que él menciona en toda la obra y eh, están asociadas con las prácticas que él conoció en, en Atenas, en Atenas del siglo IV. Es decir, las virtudes de las que él habla son las virtudes que se practicaban en Atenas, que las practicaban o los políticos, o los hombres ricos, o los soldados. ¿Ok? Eh, la propuesta de Aristóteles tiene varios defectos, que hoy, para nosotros hoy son defectos. Uno, la ética de la que él habla es la ética de los hombres libres. Y perdóneme el que hable de hombres, de varones, porque efectivamente ellos eran los únicos que podían eh, practicar esa ética, una ética de virtudes. Por supuesto que el referente del cual él habla o que él tiene en mente es una sociedad en la cual los hombres libres, es decir, aquellos que no son esclavos y que no son mujeres, son efectivamente aquellos que realizan una vida virtuosa. No es que una mujer no pueda realizar una vida virtuosa, solamente que ella no tiene acceso a esos estadios de la vida social en la cual los hombres pueden lograrlo. ¿Okay? Recuerden que la ética aristotélica es una ética, una cierta disciplina política, dice al comienzo del libro primero. Muy bien. Eso quiere decir que esa ética está casada con un proyecto político. ¿Quiere decir eso que toda ética se casa con un proyecto político?
sí y no. Es enteramente posible pensar que haya éticas que, que toman cierta distancia de los proyectos políticos. Yo no creo que del todo puedan lograrlo, en el sentido de que una ética siempre retrata, captura, recoge algo del momento o del tiempo que se está viviendo. Por ejemplo, lo que estamos viendo con Aristóteles, pero también lo vamos a ver con Kant. Bien, pero volvamos a la felicidad y las virtudes. La felicidad no reside en un bien exterior en Aristóteles. La felicidad reside en sí mismo, en que la vida del ser humano se realice según la razón. Y a la hora de decir realizar es realizar a través de acciones excelentes, es decir, a través de la virtud. Por lo tanto, el hecho moral se explica en Aristóteles no porque persiga un fin propiamente, ya eso está dado, sino porque persiga el fin correcto, acorde con la naturaleza humana, que es una naturaleza según la razón, y que puede identificar el fin en la realización de las acciones virtuosas. Una vez logrado eso, la vida humana, digamos la moralidad se explica entonces no por algo ajeno al sujeto, sino por algo inherente al sujeto o al agente moral. Ahora bien, como pueden observar con la lectura de la Ética Nicomaquea de Aristóteles, no hay una sola virtud, sino que hay muchas otras virtudes. Entonces, las formas de vida o los modos de ser se van a componer con base en esa gama de virtudes. Las virtudes que enumera Aristóteles son virtudes que hoy deberíamos reproducir o seguir. No, como les dije, esas virtudes que él menciona son las virtudes propias de la época y del contexto social en el que vivió. Hoy habría que preguntarse cuáles otras virtudes son las que dominan en nuestro tiempo. Probablemente el examen sería interesante, nos llevaría a ver cosas que nunca les hemos prestado atención o incluso podríamos asustarnos. ¿Ok? Eh, entonces, la, por un lado tenemos que la vida virtuosa consiste en alcanzar la excelencia. La excelencia está en sí mismo, no está fuera de sí. La excelencia consiste en poner el acto, el mejor acto posible, es decir, según la virtud. Y y la felicidad se alcanza en la medida en que se realiza esa forma de vida guiada por las virtudes. ¿Ok? Vean entonces que el clima moral que él plantea es un clima entre iguales, es decir, entre aquellos que efectivamente logran una vida ética según la virtud. Entonces, imagínense el entorno compuesto por individuos virtuosos. ¿Ok? Bien, hasta ahí voy a dejar esto. Quisiera más bien conocer sus reacciones, dudas, preguntas y me las escriben y yo las voy contestando. ¿De acuerdo?